Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Le damos gracias a Dios por estar nuevamente aquí en la casa de nuestro Padre Celestial. Y todos sean muy bienvenidos. Sabemos que venimos a alabar un Rey de Reyes y Señor de Señores. Les voy a poner que se pongan de pie para elevar una oración para el inicio de este culto. Inclinemos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, venimos dándote las gracias, Señor eterno. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones. Gracias porque nos permites una vez más estar en tu casa de adoración, adorándote, glorificando tu nombre, Padre, porque tú eres el único, Señor, tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Padre Santo. Te cedo este lugar, Señor, que sea usted el dirigente en esta noche, Padre bendito, porque sabemos que sin ti nada somos, Espíritu Santo. Ahora, Señor, venimos pidiéndote, Padre, por cada hermano, cada hermana que trae privilegios en esta noche, que sea usted, Señor, el que dirija, Señor, sus pasos, su mente, su corazón, Espíritu Santo. Y te pedimos por el ministerio de alabanza, Padre, que cada alabanza que ellos entonen, Señor, sea llegado a tu trono celestial, en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos llenemos y nos regocijemos de tu palabra, Padre, de tu alabanza, Señor, porque tus alabanzas, Señor, son una predicación, Padre, para nuestras vidas, Padre bendito. Llena este lugar, Señor, llena cada amigo, cada hermana, cada hermano que esté en este lugar, Padre bendito, cada niño, Señor. Llénanos conforme a tu palabra, Padre bendito. También te pedimos, Señor, por el que va a traer la predicación en esta noche, Padre, que abramos nuestro corazón, Padre, que vengamos, Señor, dispuestos a recibir esa palabra fragante, Padre, esa palabra que tú nos mandas cada día, que redarguya nuestros corazones, que redarguya nuestra mente, nuestras vidas, Padre bendito, porque sabemos, Señor, que sin ti no somos nada, Padre eterno. Bendice, Señor, a cada uno, y aquel que está por llegar, Señor, tráelo con bien hasta este lugar, Padre, para que nos regocijemos en tu palabra y en tus alabanzas y en todo lo que hagamos, Señor, y todo te lo dejamos en tus santas manos de amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así como están, nos podemos quedar de pie para leer una lectura en esta noche, y les voy a pedir que busquemos en Salmos 40, capítulo 40, verso 1 al 3. Cuando esté listo, me pronuncia un amén. Amén. Y su palabra siempre la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén, aleluya. Es una palabra pero muy bonita. Y glorifiquemos nuestro Dios. Alabémoslo con un corazón dispuesto. Alabémoslo, que vengamos pero como sedientos. Todos los días tenemos que estar sedientos, pero sabemos que cada día tenemos que hacer la voluntad de Él, porque sin Él no somos nada. Amén. Quede el ministerio de alabanza con cada uno de nosotros. Amén. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Así que en esta noche vamos a entonar unos cantos. Ya todos los sabemos, pero no significa que no vamos a cantar con el corazón. Amén. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará.
porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios, la vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. El Señor los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. El Señor los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Este gozo no va a parar, no va a parar. Este gozo no va a parar, no va a parar. Este gozo no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los cristianos alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los cristianos alaban al Señor. Este gozo no va a parar, no va a parar. Este gozo no va a parar, no va a parar. Este gozo no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los cristianos alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los cristianos alaban al Señor. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová sentimos hoy aquí, y todos nos gozamos porque Dios está aquí. La gloria de Jehová sentimos hoy aquí, y todos nos gozamos porque Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, y todos nos gozamos porque Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, y todos nos gozamos porque Dios está aquí. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado. Sientes tú, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús caminando. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado. Lo sientes tú, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús caminando. ¡Aleluya! ¿Cuántos están gozando en la presencia del Señor? Amén, santo. Santo, santo es el Señor. Ya que no hemos gozado en la presencia del Padre, ahora es momento de agradecerle a Él.
Y ahora es momento de pedirle que derrame de su presencia sobre nosotros y que tome nuestra adoración como un olor fragante. Amén. Cierre sus ojos en esta noche. Vamos a entrar en el momento de adoración. A veces venimos cargados, cansados. No solamente cansados hablando en el cuerpo, sino que muchas veces nos cansamos espiritualmente también. Pero dice la palabra de Dios que cuando nuestras fuerzas fallan, es donde Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Yo no sé si en esta noche usted se ha sentido débil o en el transcurso de este día. No sé, a lo mejor esté pasando alguna situación difícil. A lo mejor estaba esperando algo y no ha llegado. A lo mejor estaba esperando una respuesta de parte de Dios y no ha llegado. Pero dice la palabra de Dios que cuando nuestro Dios se queda callado es porque Él está trabajando. Y a nosotros solamente nos resta o nos queda levantar nuestras manos. Aunque ya no tengamos fuerzas, aunque en nosotros ya no haya ningún tipo de poder hablando humanamente, ahí es cuando las fuerzas de Dios se manifiestan en nosotros. Porque dice la palabra que nuestra lucha no es en nuestras propias fuerzas, sino que es en la fuerza de Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario por usted, por mí, por cada uno de nosotros. Santo eres tú, Rey de Reyes. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Vamos, dígale una vez más. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos,
coro. Yo no sé cuáles son sus cargas, yo no sé cuáles son sus problemas, pero si usted está declarando esta alabanza y lo cree, hágalo de todo corazón, porque aunque no tengamos fuerzas, Dios siempre se va a manifestar en nuestra vida. Aunque no miremos una salida al final, Dios siempre tiene una salida, porque Él es el que tiene la última palabra y la única palabra. Amén. La ciencia te pudo haber dicho cualquier cosa, tu familia te puede haber dicho muchas cosas también, tus amigos, incluso alguien de la iglesia te pudo haber dicho cosas que a ti no te gustaron y que han hecho que tus fuerzas mengüen. Pero dice la palabra de Dios que Él nos va a renovar nuestras fuerzas como las de las águilas. Amén. Vamos a cantar nuevamente el coro de esa alabanza. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Amén, gloria a Dios. No es en tus fuerzas, dice el Señor. No es en tus fuerzas, porque tus fuerzas se acaban, pero las mías, dice el Señor, son nuevas cada día. Porque nuestras fuerzas se acaban, pero las de Dios permanecen para siempre. Dice su palabra que su misericordia es nueva para cada uno de nosotros cada mañana. Y si esa promesa está en la Biblia, Dios la cumple cada día en nosotros. Santo, santo eres tú, Rey de Reyes. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor,
Necesitamos más de ti, Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos de tu presencia para pelear la buena batalla de la fe. Sabemos que tú estás aquí en esta noche. Sabemos que tu Espíritu Santo está moviéndose en cada uno de nosotros. Está renovando fuerzas. Está levantando al caído. Santo, 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 santo eres tú, Rey de Reyes. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Santo, santo, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Santo eres tú, Rey de Reyes. Regalen unas fuertes palmas a Cristo Jesús en esta noche. Santo, santo. Qué lindo es adorarle al Señor. Dele un fuerte aplauso, hermano, a Él, porque Él se lo merece. Él se merece ese aplauso que le demos de corazón y fuerte, porque para eso Él nos dio manos, pies y todo nuestro ser. Porque si no fuera por Él, nosotros no valemos nada. No movemos ni una uña, dice, si no fuera por Él. Muy lindas las alabanzas. Yo me gozo en la presencia del Señor. Yo camino en el trabajo y camino escuchando predicaciones, música y me gozo. Porque solo yo sé de dónde Él me sacó. Y solo sé que yo alabo a un Rey de Reyes. Y Él es todo para mí. Si no,
a ver dónde estuviera yo. Eso sí les digo, hermanos, que hay que darle gracias a Dios y darle gracias a Dios donde el Señor nos trajo, donde el Señor nos puso, en una iglesia donde nosotros sabemos que aquí le adoramos, que aquí podemos danzar, aquí podemos llorar, aquí podemos hacer todo lo que nuestro corazón nos dicte. Así mismo vamos a pasar a los anuncios. Los anuncios sabemos que están pasando por las pantallas, anuncios regulares. Miremos las pantallas, pues ya sabemos, y todo el que nos está viendo por un tele también, pues ya sabemos que ahí están los anuncios. Una reunión de caballeros el martes a las 7 p.m. Amén, hermanos, a las 7 p.m. Y pues también aprovecho aquí a decirles a los hermanos que de parte del Ministerio de Niños, muy lindo lo que Dios les ha puesto y muy lindo lo que nos hicieron ahí para el ministerio, en la entrada, y que Dios me les bendiga y que Dios me les multiplique esas fuerzas y todo lo que hacen para nuestra iglesia y para nuestros niños y todos aquí. Y así vamos a pasar con los diezmos y las ofrendas, y los hermanos que están encargados pueden pasar. Les voy a pedir que nos pongamos de pie para orar por las ofrendas. Amado Padre Celestial, venimos una vez más, Señor, dándote las gracias a ti, Padre eterno. Gracias por tu amor, Señor bendito. Venimos pidiéndote, Señor, por las ofrendas de esta noche, Padre. Que sea usted bendiciendo a cada hermano que va a ofrendar y a cada hermana, a cada niño, Padre bendito. Sabemos que todo lo que aquí se hace y todo lo que aquí se recauda, Señor, es para tu obra, para tus misiones, Padre. Porque sabemos, Señor, que es una iglesia bendecida, Padre eterno. Bendice el que va a dar y el que no va a dar. Tú conoces los corazones, bendito Dios. Bendice los empleadores, nuestros trabajos, Padre, porque sabemos, Señor, que tú eres el que los pone, bendito Santo. Todo te lo dejamos en tus santas manos de amor. Amén. Amén. Cristo vive. Vamos a dar la bienvenida. Si tenemos algún amigo que nos visite en esta noche, pues tal vez nos puede dar su nombre o levanta su mano y aquí le damos la iglesia la bienvenida. Mayra Xiomara Ávila, y la iglesia le damos la bienvenida. Está en un mejor lugar. Que Dios me le bendiga, hermana. No tenemos otro amigo que nos visita, pero le damos la bienvenida a la hermana. Sabemos que está en un gran lugar y que no sea la primera que nos visita. Aquí pues la recibe nuestro Dios con los brazos abiertos y nosotros también. Y aquí hacemos pasar a nuestro hermano que trae la predicación de esta noche. Gocémonos y que esa palabra pues que sea para que nosotros la recibamos, como dice, cuando recibimos el plato de la comida, que lo recibimos con aquel gozo.
Entonces que este plato que vamos a recibir es el mejor, porque sabemos que Él nos redarguye y que Él nos edifica y que cada día tenemos palabra de Él. Dios me le bendiga y nuestro hermano queda con nosotros. Amén, aleluya. Bendiciones, bendiciones, ¿cómo estamos? Bendecidos y en victoria, ¿verdad? Sabemos que siempre es un privilegio el estar en la casa del Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Cuando nos reunimos, cuando disponemos nuestro tiempo, ¿verdad? Para venir a congregarnos, sabemos que nuestro Padre está más que contento, porque una de las cosas que más quiere un padre es ver a sus hijos reunidos. Amén. Así que cuando nos reunimos aquí, sabemos que Dios está muy, muy contento. Y pues, como dijo la hermana, pues sean bienvenidos. Sabemos que si estamos aquí es porque Dios nos bendijo en este día, porque tenemos vida, tenemos salud, ¿verdad? Pudimos hacer lo que todos los trabajos, ¿verdad? Todos los planes que tuvimos hasta este momento. Sabemos que Dios nos ha protegido, Él nos ha prosperado. Así que damos gracias a Dios. Y también antes de comenzar, ¿verdad? Con lo que es la predicación, tenemos un especial, ¿verdad? Hay unas princesas de Jehová que han estado de cumpleaños, ¿verdad? Y quieren venir a contar los votos. Siempre decimos que los niños siempre están dispuestos a contar, pero ya como que ya cuando pasamos de los 40 para arriba ya no nos gusta, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer pasar a Winnever y Violet, ¿verdad? Que van a contar los votos, y así mismo vamos a orar por ellas, ¿verdad? Y a orar pues también por la palabra, ¿verdad? De una vez, que sea el Señor pues usándonos. Así que vamos a hacer pasar estas valientes guerreras, ¿verdad? Para que podamos orar y bendecir sus vidas. Creemos que es un privilegio el poder educar a nuestros hijos en el camino de Dios desde pequeños, ¿verdad? Muchos no tuvimos ese privilegio de ser educados, y cuando vemos a estas bebés, estas princesas, estos príncipes creciendo en el camino de Dios, nos sentimos muy orgullosos. Así que vamos a ver estas muchachas cuántos años están cumpliendo. ¿Quién va a comenzar? Solo es una. Ah, es que es al 2 por 1 entonces. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gloria a Dios. 8 años está cumpliendo esta muchacha. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Y esperamos pues que sus padres sigan siendo ese ejemplo, ¿verdad? Que están siendo para ellas. Que así como crecen estas niñas, puedan crecer no solamente en estatura, pero en conocimiento de la palabra, ¿verdad? Que sean instruidas, pero sabemos que la instrucción no es aquí la principal en la iglesia, sino en nuestros hogares. Así que como padres es nuestra responsabilidad el educar e instruir a estos niños, ¿verdad? Para que, dice la Biblia, cuando crezcan, no se aparten del camino de Dios. Sigan, ¿verdad? Ahí firmes, amén. Y eso es lo que queremos como padres de estos bebés, ¿verdad? Estas muchachas y estos muchachos. Así que vamos a orar. Los invito, por favor, que se puedan poner en pie, si se pueden hacerlo. Y que juntos pues levantemos una oración y le demos gracias a Dios por que le ha dado un año más de vida a esta hermosa princesa, ¿verdad? Y que, como dijimos, que crezca cada día más en conocimiento. Así mismo vamos a orar por la palabra de una vez ya. Así que vamos a inclinar nuestro rostro a orar. Padre, gracias te damos, Jehová Dios. Venimos delante de tu presencia, Señor, en esta maravillosa tarde. Señor, más que contentos contigo, Señor, porque nos has dado el privilegio de poder estar aquí reunidos como hermanos y hermanas, Señor, en esta maravillosa tarde, Señor, para adorar y glorificar tu nombre, Jehová Dios. Bendice, Señor, la vida de cada uno, Señor, de los que en este día decidieron tomar el tiempo para venir a adorarte, Señor Jesús. Los que no vinieron, tú conoces los motivos, Señor Jesús, pero especialmente estamos poniendo en tus manos, Señor, la vida, Señor, de esta princesa, Jehová Dios, que seas tú bendiciéndola, Señor, que crezca, Señor, en estatura y en conocimiento también, Señor, como tú creciste cuando viniste aquí en la tierra, Jesús, que sus padres puedan ser esos ejemplos, Señor bendito, esos guías para ellas, Padre Santo, Señor, que esa sabiduría, Jehová Dios bendito, que tú tienes, puedan ellos retenerla y puedan, Señor, pasarla a estas niñas, Señor, para que ellas puedan ser prósperas, Señor, en todo lo que hagan. Bendícelas, dale muchos años llenos de salud, Señor, y prosperidad, Jehová Dios de Israel. También, Señor, hemos declarado, Señor bendito, una noche de poder y autoridad, Señor Jehová, en la cual, Señor, eres tú, Señor, el que vas a hablar, Padre Santo. Unge, Señor, mi mente, Señor, mi corazón, Jehová Dios de Israel, y que seas tú, Señor, hablando, Padre Santo. Sabemos que nosotros somos instrumentos, pero eres tú, Señor, el autor, Señor, de todo, Padre Santo. Eres tú el que envía la palabra, Señor. Que esa palabra, Señor, pueda caer en tierra fértil, Señor Jesús. Limpiamos los aires, Señor. Reprendemos, Señor Jesús, todo
todo pensamiento contrario, Señor Jesús. Toda preocupación, Dios de Israel. Creemos, Señor, que este lugar está, Señor, cubierto por tu presencia, Jehová Dios bendito. Asimismo, Señor, por cada persona, Señor, cada amigo, cada amiga, cada hermano y hermana, Señor, que nos va a ver por medio de las redes sociales. Que también puedan recibir, Señor, tu palabra y puedan ser bendecidos con todo lo que tú traes, Señor bendito, para cada uno de los que recibamos tu palabra. Padre, gracias te damos también los niños, Señor, que seas tú bendiciendo los padres, los que van a recibir las clases, que le dé sabiduría a los maestros, Señor, y pongas en los niños espíritus de obediencia, Señor, y inteligencia para que puedan aprender también de tu palabra. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Den un aplauso fuerte y felicidades. Ajá, un especial. ¿Tiene listo el especial ya para las niñas? Avanza. Y mientras todos dormían, y pedía al Señor protegiera tu vida. Hijo mío, hay peligro en las calles, y es posible que el instinto te falle. Alguna fechoría alguien cometerá, como siempre un inocente morirá. Gloria a Dios. Amén, santo. Damos gloria al Rey, ¿verdad? Cuando vemos estos guerreros y guerreras que se levantan. Sabemos que Dios está levantando y preparando muchachos, muchachas, niños y niñas para que continúen con este ministerio. Siempre decimos nosotros, nuestro trabajo, ¿verdad? Es preparar, ¿verdad? ¿Por qué? No solamente porque no sabemos en realidad cuándo vamos a partir y tenemos que dejar a alguien listo, ¿verdad? Para que el ministerio no se quede ahí. Pero también porque tenemos una visión de crecimiento.
¿verdad? Y creemos que más ministerios se van a abrir, no solo aquí en Estados Unidos, pero también alrededor del mundo, lo declaramos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Estamos trabajando con las misiones en Honduras, se está trabajando en República Dominicana. El Señor está levantando hombres y mujeres con deseos, ¿verdad?, de servirle, de hacer su voluntad, y creemos que este año es un año de victoria, un año de cosecha, un año en el cual el Señor, ¿verdad?, va a hacer la obra que comenzó en muchos de nosotros, ¿verdad? Eso que había estado dormido se levantan. ¿Para qué? Para que podamos ser esos instrumentos, ¿verdad?, dignos de ser usados por el Rey. Amén. Aquí hay maestros, aquí hay pastores, hay evangelistas, ¿verdad? Hay personas con muchos talentos, con muchos dones aquí en este lugar, en este ministerio. Sabemos que así es, pero muy pocos, ¿verdad?, están ejerciendo lo que Dios quiere que nosotros ejerzamos, ¿verdad? Y en este año, pues, creemos que el Señor va a despertar, ¿verdad?, eso que habían estado descansando. Amén. ¿Para qué? Para que la obra del Señor se perfeccione. Amén. ¿Para qué? Para que muchos más puedan conocer a Cristo Jesús. Sabemos que hay alguien que está siempre pendiente de nosotros. Cualquier hombre nos puede olvidar, ¿verdad? Porque de repente nosotros somos así, ¿verdad? Le decimos a alguien, yo voy a estar pendiente de ti, pero nos distraemos en el afán de la vida, en todo, y se nos olvida que hicimos promesa de estar pendiente de alguna persona. Pero hay alguien que nunca se olvida de nosotros, y es Jesucristo. Él siempre está pendiente de nosotros, 24 horas al día. Todo el tiempo Él está viendo qué necesitamos. Él está siempre a la diestra del Padre, dice la Biblia, ¿verdad? Intercediendo por nosotros. Y en esta noche, acuérdense que los miércoles y los jueves son días de enseñanza, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca de Jesucristo, ¿verdad?, como nuestro sumo sacerdote. Y muchos tal vez dijeran o van a decir, bueno, ¿qué significa sumo sacerdote? Algunos otros tal vez ya conocen, ¿verdad?, porque han estudiado más la palabra de Dios, han estudiado más la Biblia y tienen el privilegio de poder entender un poco mejor, ¿verdad?, qué es o quién es un sumo sacerdote, o quién era, vamos a decirlo, hablando del tiempo de Moisés, del tiempo de la ley, ¿verdad? Y queremos pues profundizar un poco, como decimos, estas ya son más enseñanzas, decimos es más carnita, ¿no? Como que ya estamos dejando la comida que está molidita y vamos a digerir, a ver un poquito más de carne, los que ya estamos ya días en el camino del Señor, y los que no, pues declaramos que el Señor les va a dar entendimiento, ¿verdad?, para poder recibir esta palabra también. Amén. Y vamos a comenzar en el versículo 10, o capítulo 16, perdón, del libro de Levíticos, en el versículo 2, Levítico 16, versículo 2. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice en el versículo 2, y dijo Jehová, ¿verdad? Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y con un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá, ¿verdad? Dice, son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Pueden tomar asiento. Queremos comenzar un poco, yendo al Antiguo Testamento, ¿verdad? El libro de Levíticos. Levíticos, Éxodo nos habla bastante en realidad de lo que es el sacerdocio, de lo que era el tabernáculo.
es importante entender, ¿verdad?, de que Dios nunca creó al hombre y lo dejó solo. ¿Verdad? La intención de Dios cuando nos creó a nosotros era que nosotros viviéramos con Él, que estuviéramos bajo la presencia de Él todo el tiempo. Pero vino el pecado y el pecado hizo una separación entre Dios, ¿verdad?, y los hombres. Pero el amor de Dios es tan grande que aún que nos habíamos alejado de Dios por causa del pecado, ¿verdad?, Dios tenía un plan para que nosotros volviéramos otra vez a recibir las bendiciones que Él tenía preparadas para nosotros de antemano, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? De repente nosotros somos el tipo de personas de que si no vemos algo, no lo creemos, ¿verdad? Tenemos que ver para creer. Por eso, si ustedes se acuerdan, cuando le decían a Tomás, ¿verdad?, de que Jesucristo había resucitado y aquel dijo, bueno, si yo no meto, mira, mi dedo en la palma de su mano y toco su costilla donde fue el lancetado, yo no voy a creer. Porque de repente nosotros queremos ver, ¿verdad?, para poder creer. Pero Dios quería mostrarnos que aunque el pecado nos había traído muerte y nos había traído condenación, la intención de Dios es que nosotros viviéramos en santidad delante de su presencia para poder recibir, dijimos, de las bendiciones de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo entonces? El pueblo estuvo, ¿verdad?, separado de Dios por mucho tiempo. Pero Dios fue levantando hombres, ¿verdad?, y mujeres, guerreros, que siguieron la palabra de Dios. Y cuando Dios liberta al pueblo de Egipto después de que estuvieron esclavizados por 400 y pico de años, ¿verdad?, el Señor les quiere mostrar que había unas promesas que Dios le había hecho a Abraham. Pero esa promesa de entrar a una tierra prometida, Dios se la viene mostrando en un aspecto literario que la vea, pero no solamente tiene un aspecto literario o un mensaje literario, sino que también un mensaje espiritual. Además, Dios quiere, antes de que ellos lleguen a esa tierra prometida, que ellos conozcan algo. Que ellos conozcan un poco de la sombra de lo que viene en esa tierra prometida, o en esa tierra que fluye leche y miel, o en esa tierra de paz, que es básicamente la presencia de Dios. So, Dios viene y le manda a Moisés y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú construyas un tabernáculo, ¿verdad? Pero ese tabernáculo no se lo inventó Moisés, sino que Dios específicamente le da todas las especificaciones de cómo, de cuánto de ancho, de cuánto de alto, de qué va a haber aquí, de qué va a haber allá, y le dice qué es lo que tiene que estar adentro, la mesa de la proposición, del holocausto, de la ofrenda, ¿verdad? Todo. Y también le dice que construya dentro del tabernáculo un lugar que se llama el lugar santísimo. Por eso vemos aquí en el versículo 2 que Dios le está diciendo, ¿verdad?, a Moisés que le diga a Aarón. ¿Por qué? Porque Dios no solamente hizo un templo sin nada, sin nadie, sino que Dios está mostrando de que también Dios ha levantado hombres y mujeres, sacerdotes. ¿Para qué? Para que ministren y para que sirvan al pueblo. Pero no solo Dios levantó sacerdotes, porque Dios escogió la tribu de Leví, ¿verdad?, para que fuera la tribu donde venían o descendían los sacerdotes. Pero Dios escogió un sumo sacerdote, un hombre. Los sacerdotes normales, vamos a decir que todos los días ellos ministraban, todos los días. Así como lo hacemos nosotros aquí. Todos los días ellos estaban en el templo, todos los días ellos hacían holocaustos, sacrificios, ¿verdad?, para Dios, ofrendas, todos los días. Pero había alguien que era el sumo sacerdote. Este hacía una vez al año un sacrificio, un holocausto. Y lo que vemos aquí, vamos a ir viendo en el transcurso, nada más le estoy dando una introducción para que ahora que entremos, porque vamos a ir al libro de Hebreos, ahora al capítulo 5, ¿verdad?, podamos ir entendiendo un poco mejor, ¿verdad?, de qué estamos hablando. Aarón, ¿verdad?, fue el primer sumo sacerdote que Dios eligió
de entre la tribu de Leví, ¿verdad? Cuando Dios los rescató de la esclavitud de Egipto. Amén. Queremos ir entendiendo un poco. Ahora, si usted mira, vamos a comenzar, si usted quiere, vamos a ir en el 4:14, un poquito antesito del 15. En Hebreos. Hebreos 4:14. Y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero comienza diciéndonos, ¿verdad?, que tenemos, dice, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y en el transcurso de la enseñanza vamos a ver por qué el autor de Hebreos está hablando de esto. En el capítulo 5, versículo 1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, miren qué interesante, estamos hablando de que cuando Dios llamaba a un sumo sacerdote, el propósito de esta persona era que, ¿qué dice? Que estuviera a favor de los hombres. O sea, como un abogado, vamos a decir así. Por eso era que el sumo sacerdote, cuando entraba una vez al año, él venía a pedir y a traer un holocausto para que los pecados de las personas, ¿verdad?, de todos, fueran perdonados. Y él era el único que podía entrar al santuario. La vez pasada hablábamos por eso de la importancia, ¿verdad?, de darle el lugar que se corresponde. Sabemos nosotros que ya no estamos viviendo, ¿verdad?, en el tiempo de la ley. Y vamos a ir en el transcurso de la enseñanza conociendo un poco más. Pero ese lugar, el púlpito aquí, donde nosotros estamos, donde estoy yo ahora, nosotros siempre le decimos a los músicos, quien quiera que se suba aquí, este es un lugar santo. ¿Por qué? Porque es dedicado para Jehová. Porque es dedicado para el Rey, ¿verdad? Y cuando nosotros nos paramos aquí, básicamente estamos representando ese lugar santísimo, como estamos hablando. O sea, no estamos viviendo en el tiempo de la ley. Pero lo que queremos hacer ver es que en ese tiempo, imagínense cuando vimos en Levítico, le está diciendo Dios lo que le diga a Moisés, se tiene que vestir de esta y de esta y de esta forma. Aún la ropa interior tenía que ser una ropa de lino fino. O sea, algo santo, puro para Dios. O sea, el sumo sacerdote no era cualquier persona. Y era el único, no había nadie más, lógico. En el tiempo de Moisés dice la Biblia que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Pero hablando de sumo sacerdote, era el único que podía entrar en la presencia de Dios. Nosotros tenemos un gran privilegio hoy en día. Todos podemos entrar en la presencia de Dios. Y vamos a, como dijimos en el transcurso de la enseñanza, vamos a ir viendo. Pero en ese tiempo, Dios puso básicamente como quien dice, ustedes son culpables de pecado, pero yo voy a poner aún en la misericordia un abogado. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que interceda por ustedes. Pero como estamos hablando, esto es una sombra. Esto nada más está mostrándonos algo superior que va a venir. Porque es un modelo que Dios le dio a Moisés de algo físico que representa algo espiritual. Amén. Entonces es muy importante cuando nosotros empezamos a estudiar estos temas. ¿Por qué? Porque no solamente vemos, cuando leemos estos libros de Levítico, Éxodo, Deuteronomio, de repente nos sentimos aburridos porque no lo entendemos. Y que matan pájaros y que matan cabros y becerros y esto. Y no entiende porque no ha entendido el sentido espiritual de lo que Dios está hablando o de lo que Dios quiere mostrarnos. Pero cuando venimos, ¿verdad?, y ponemos atención entonces nosotros a la palabra de Dios y estudiamos la Biblia y venimos a la iglesia y recibimos enseñanza y Dios nos abre nuestro entendimiento y empezamos a ver que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento tenía un propósito. Y ahora lo vamos a ver. La Biblia dice que había un velo. Un velo quiere decir que no se podía ver lo que estaba atrás, solo se veía una sombra nada más. Pero después de que vino Jesucristo,
el velo se rompió. Entonces ahora ya no es una sombra, ahora podemos ver. Amén. Y eso es lo que queremos ir desarrollando en el transcurso de la enseñanza, ¿verdad? Por eso dice en 5, donde estábamos viendo, que es constituido a favor de los hombres, ¿verdad? En lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, ¿verdad? Ese era el trabajo del sumo sacerdote, presentar ofrendas, pero también presentar, ¿qué dice? Sacrificios, ¿verdad? Para que se muestre paciente, dice el versículo 2. Con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Porque es lógico, el sumo sacerdote que estaba, ¿verdad?, en el sacerdocio levítico era un hombre. Y era un hombre, al igual que nosotros, un hombre que tenía debilidades, ¿verdad? Un hombre que tenía necesidades igual que nosotros. Y es por eso que si ustedes vieron, si pusieron atención en Levítico cuando leímos, él primero llevaba un becerro, llevaba un cordero, ¿para qué? Para hacer holocausto por él mismo, sacrificio por él mismo, por la casa de él, de expiación. ¿Por qué? Porque él era un hombre al igual que nosotros, pero con la diferencia de que Dios le había dado una sabiduría que no la tenía todo el mundo. Él podía estar en la presencia de Dios. Cuando un hombre puede estar en la presencia de Dios, puede ver las cosas de un ángulo totalmente diferente. Podemos ver las cosas de un ángulo diferente. Una de las cualidades o de las responsabilidades dice que es para que se muestre paciente con los ignorantes. ¿Sabe que de repente nosotros queremos que todo el mundo haga lo que Dios nos está mostrando que hagamos, ¿verdad? Por medio de la Escritura. Y a veces quisiéramos ir a agarrar a las personas y traerlos porque lo vemos tan fácil. Nosotros decimos, pero ¿cómo no entienden lo que Dios les está diciendo? Dios no quiere que se pierdan, Dios no quiere que sean condenados. Dios quiere que vivan, ¿verdad?, en felicidad, en paz, en armonía. Aquí está el manual, ¿por qué no lo ven? Pero de repente Dios nos dice, ¿sabes qué? Tú necesitas ser paciente. Porque ellos todavía están ignorantes. Todavía no han entendido, todavía el conocimiento no ha llegado, porque dice la Biblia que el Dios de este mundo cierra los ojos, entenebra el conocimiento. O sea, no han entendido. Pero sabe que Dios es tan misericordioso que aunque usted haya cometido cualquier falta, todavía Dios no se da por vencido. No importa lo que haya hecho. Dios dice todavía hay esperanza. Los hombres lo condenan, todo el mundo lo condena. Pero Dios dice, me vas a conocer, me vas a conocer. Y por eso Dios instituía en ese tiempo el sumo sacerdote. Porque sabía Dios, ¿verdad?, de que la gente pecaba. Todo el mundo pecaba. Y una vez al año, como dijimos entonces, el sumo sacerdote tenía el privilegio y también la responsabilidad de poder entrar en la presencia de Dios. ¿Qué había en el lugar santísimo? Pues los que han estudiado la Biblia pueden responder esa pregunta. Estaba el arca del pacto, estaban las tablas de los mandamientos, estaba la vara, ¿verdad?, que reverdeció, la vara de Aarón, la que retoñó. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Sabes qué? De repente a veces no nos hemos dado cuenta nosotros. Mire, vamos a seguir leyendo, ahorita lo voy a explicar. Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de olvido, hablando del nombre. Y el 3 dice, por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Hablábamos, vimos en Levítico que llevaba sacrificio para él y llevaba sacrificio para el pueblo, ¿verdad? Pero mire qué cosa. Dice el versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, así como lo fue ¿quién? Aarón. Hablando de la vara que estábamos hablando, lo que le iba a decir, pero quería leer esos versículos antes. A Aarón Dios lo llamó para que fuera el primer sumo sacerdote, ¿verdad? Que representaba un tipo de Cristo, ¿verdad? Dios lo llama. Y Dios empieza
a decirle a Moisés, Aarón va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto, ¿verdad? Y va a ungir sacerdotes, porque él era el sumo sacerdote, pero podía, ¿verdad? Delegar, porque toda la tribu de él, toda la familia de él fue escogida para servir, ¿verdad? En el sacerdocio, ¿verdad? Para trabajar en el tabernáculo, podríamos decir para trabajar en la iglesia, ¿verdad? Toda la familia de Aarón. Pero, ¿qué pasa? Siempre va a haber alguien que se va a levantar y va a decir, Dios no te llamó, lo que tú puedes hacer yo lo puedo hacer. ¿Quién eres tú? ¿Tú te crees mejor que mí? ¿Verdad? ¿Tú crees que solo a ti te usa Dios? ¿Tú crees que solo a ti te habla Dios? Y se levanta a veces un espíritu de envidia. Personas que creen que, bueno, Dios está en todos los lugares y todos somos hijos de Dios, Dios nos puede usar a cualquiera. Yo no necesito ir a la iglesia para que los pastores me hablen, para que me estén predicando ahí. No, Dios me habla en todos los lugares. Es más, yo puedo hacer lo que los pastores hacen. Y se levantó un grupo, ¿verdad?, de personas, que era Coré y la familia. Y estos dijeron, bueno, ¿y es que acaso solo por Aarón y por Moisés Dios puede hablarnos? Por nosotros también, ¿verdad? Y se levantaron. Pero la Biblia dice que nadie puede tomar eso por sí mismo. Es Dios quien lo da. Yo creo que ninguno de nosotros, los que estamos sirviendo en este lugar, decidió un día en la mañana levantarse y decir, no, ahora yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro. No, Dios nos llamó. Dios nos llamó a ser líderes, Dios nos llamó a ser predicadores, a ser evangelistas, Dios nos llamó. Dios llamó a los pastores, no se llamaron solos. Porque dependemos de Dios. Pues esta gente se levantó en contra de Aarón. Y Aarón y Moisés dijeron, bueno, esto está fácil. Dios es el que va a decidir, nosotros no. Vamos a ver, si es de Dios, si Dios nos ha llamado, entonces que Dios va a dar la señal. Pero si no, vamos a ver las consecuencias. Y como Dios respalda a los que Dios ha llamado, al que Dios ha escogido, Dios lo respalda. Dios nunca lo va a dejar avergonzado. Y Dios permitió que esa vara que Dios le había dado a Aarón, una vara seca, una vara que no tenía vida, retoñara, que cobrara vida de la nada. Solo Dios puede hacer eso. Y con las personas, ¿verdad?, que se levantaron en contra de Aarón y Moisés, yo creo que muchos conocen la historia, ¿verdad? Se los tragó la tierra. Porque es difícil el levantarse en contra de un hijo de Dios, en contra de un escogido de Dios. A veces personas, como le dijera, a veces soy ignorante y por la ignorancia Dios perdona, pero hay personas que ya tienen el conocimiento. Ya tienen el conocimiento y saben que se están levantando en contra de un escogido y una escogida de Dios. Pero yo creo que nosotros no estamos para condenar a nadie, ni para meterle miedo a nadie. Pero la Biblia nos dice y nos muestra, ¿verdad?, de que el que se levanta en contra de un hijo de Dios va a tener problemas muy serios y muy graves. Entonces nos está mostrando, dice, ok, si Dios puso un pastor, si Dios puso una pastora, y si esa iglesia está prosperando con ese pastor o con esa pastora, ¿quién eres tú para decir que esa persona no es llamada por Dios? ¿Quién eres? ¿Me entiendes? Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque yo no creo, un ejemplo hablando aquí de la iglesia, yo no creo que la pastora Consuelo diga, yo voy a pasar por arriba de mi esposo y todos los hombres aquí y le voy a mostrar a todo el mundo que las mujeres somos machonas y voy a levantar una iglesia. ¿Verdad? No. Escuchó el llamado de Dios. Escuchó el llamado de Dios. Y no importa cuántos se han levantado hablando de esta iglesia, en contra de esta iglesia va para arriba en vez de ir para abajo. Y seguimos creciendo. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama, Dios respalda. Y lo empezamos viendo en la Biblia. Lo empezamos viendo, ¿verdad?, desde que se estableció el sacerdocio. Se levantaron en contra del sacerdote Aarón. Pero los que se levantaron en contra de él perecieron. Fracasan. Porque nadie que se levante en contra de un escogido de Dios va a prosperar. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, de que primeramente el sumo sacerdote era llamado para interceder, ¿verdad?, por
o a favor de los hombres. También una de las cualidades o las cosas que tenía que ser el sumo sacerdote, dijimos que era ser paciente, ¿verdad? Es difícil ser paciente, déjeme decirles, no es fácil. No es fácil. No es fácil. A veces uno en la humanidad, ¿verdad?, queremos explotar, pero luego nos damos cuenta de que no es como humanos que tenemos que actuar con el pensamiento humano, sino como hijos de Dios. ¿Verdad? Y es donde viene la paciencia, es donde viene el entendimiento, y entendemos en realidad que nosotros fuimos rebeldes una vez. Al igual que las personas que fracasan, ¿verdad?, o que cayeron, una vez nosotros fuimos fracasados, una vez nosotros estuvimos a punto de caer, si no es que caímos. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Tú tienes que mostrar compasión con las personas que se han extraviado, con las personas ignorantes, ¿verdad? Como sumo sacerdote es nuestro deber. Ahora, cuando hablamos de compasión, cuando hablamos de paciencia, o sea, es que no vamos a tomarlo en nosotros mismos, es que vamos a predicarle, vamos a mostrarle amor, vamos a seguir mostrándole amor a la gente. No vamos a condenar a nadie, porque no es el trabajo de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que hacía el sumo sacerdote. Ahora, vemos el versículo 5. Y ahora se traspasa de lo carnal a Cristo Jesús, a lo espiritual. Y nos dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo a alguien, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Salmo, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 7. Dice que Jesucristo, él mismo, no dijo como hombre, aunque él era el Hijo de Dios. Pero como él vino como un hombre que a la tierra quiso mostrarnos, ¿verdad?, que él iba a vivir de acuerdo como nosotros vivimos, hablando, ¿verdad?, en nuestra carne, y que iba a respetar los estatutos que Dios el Padre puso, aún siendo Cristo Jesús. Dice la Biblia, él no tomó el sacerdocio como a la brava, sino que ya había sido escogido por Dios. Y Dios por todo el Antiguo Testamento lo estaba presentando. Por eso decimos que era una sombra, ¿verdad?, de lo que iba a venir. Por eso vimos que Aarón, ¿verdad?, era básicamente un representante de lo que iba a ser Jesucristo. Pero seguimos estudiando. Ahora, dice el 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Perdón. Y vamos a conocer un poco quién era Melquisedec. So, Dios le está diciendo primeramente a Jesucristo, ok, sabemos en realidad que tú obedeciste y respetaste de acuerdo a lo que yo establecí en la tierra para los hombres, todo lo que quedó establecido. Aún sabiendo que él era el Hijo de Dios. Aún sabiendo que él era Dios mismo, porque Juan dice, ¿verdad?, que él era el verbo. El verbo era con Dios y él era Dios. Y ese verbo vino, tomó forma de hombre y habitó aquí en la tierra. Eso nos muestra a Jesucristo como Dios. Pero también nos muestra a Jesucristo como hombre, sometiéndose a todos los estatutos, ¿verdad?, que Dios estableció aquí en la tierra. Amén. Y eso es lo que seguimos viendo. Entonces, ¿quién es Melquisedec? La Biblia nos narra la historia, ¿verdad? Los que han estudiado la Biblia, los que no, se la vamos a contar ahí un poco. Que hubo un tiempo cuando Abraham obedeció el llamado de Dios y Dios le dijo, deja tu familia, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Allá te voy a prosperar. Y Abraham se llevó nada más a su sobrino Lot, ¿verdad?, y a su esposa. Pues llegó un tiempo en el cual ellos se establecieron en un lugar y creció mucho, ¿verdad?, porque Dios los bendijo, los dos crecieron en muchos bienes. Se separó el Lot y Abraham porque no podían estar juntos. Pero ¿qué pasó? Cuando Lot se separa de Abraham, se va a vivir cerca de una ciudad pervertida, vamos a decir, ¿verdad? Una ciudad donde había solo desastre. Y es lógico, cuando estás cerca de los lugares malos, algo se te va a pegar. Y consecuencia de eso, pues vamos a tener, ¿verdad? ¿Qué pasó? Vinieron, conquistaron esa ciudad, se llevaron también a Lot. Resulta ser que el ejército que peleó en contra de Sodoma y Gomorra y que se llevó a Lot, ese ejército había destruido muchos reinos. Oiga bien,
muchos reinos habían sido conquistados por ese ejército. Cuando Abraham se da cuenta de que han secuestrado a su sobrino y se han llevado a toda la familia y han saqueado las ciudades que estaban ahí, él le pregunta a Dios y le pide dirección a Dios, que si va a ir a rescatar a su sobrino. Entonces Dios le da autorización y le dice, sí, vete, reúne a sus criados, a su familia, a todos los que tenía trabajando ahí con él, y se fueron. Increíblemente, un ejército que destruyó reinos, Abraham lo venció con los criados que tenía él, porque Dios estaba ahí. Pero Dios quería mostrarle algo más. Dice la Biblia que cuando venían de regreso, que ya habían conquistado y había rescatado a su sobrino, alguien le salió al encuentro, y era Melquisedec. Pero Melquisedec, dice la Biblia, que era el rey de Salem, rey de justicia, rey de paz. Un sacerdote que dice que no tiene principio ni fin, que no tiene genealogía. Y sale ese tipo de el sumo sacerdote que iba a ser Jesucristo. Pero lo interesante es que aparece mucho antes de que se estableciera el culto levítico, o sea, mucho antes de que el pueblo de Israel estuviera de esclavo en Egipto, mucho antes de que el pueblo de Israel fuera rescatado de Egipto, mucho antes de que Dios le dijera a Aarón, tu tribu, tu familia va a ser la escogida para el sacerdocio. Antes de eso había alguien que la Biblia lo muestra como una representación de Jesucristo. Dice que Abraham le dio los diezmos, ¿verdad? Vamos a seguir viendo. Dice en el 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, nos está mostrando ahora un sumo sacerdote hablando de Jesucristo aquí como hombre. Y dice que en los días de su carne, o sea, cuando él estaba viviendo como hombre, él ya estaba ofreciendo, ¿qué? Ruegos, súplicas, o sea, estaba ya intercediendo por nosotros, o intercediendo por la gente que estaba, ya estaba, vamos a decir que de repente cuando no has vivido algo, tú no puedes entender a alguien, ¿verdad? Pero cuando has pasado por una situación y ves a alguien en esa situación, tú dices, Dios mío, yo entiendo a esta persona. Yo le oro a Dios, de repente nosotros le oramos al Señor cuando vemos una persona que está pasando una dificultad que nosotros ya pasamos, porque podemos entenderla. Podemos comprender esa situación. Entonces, Jesucristo, estando en la carne, miraba la debilidad de los hombres, nuestra. Miraba la necesidad. Y empezó a ejercer el oficio de sumo sacerdote. Por eso dice que con ruegos, con súplicas, con gran clamor y lágrimas, ¿verdad? Le llamó a quien, o le pidió a quien al que fue, o al que podía librarle la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mire qué interesante. ¿Cuántos conocen la historia de Jesucristo aquí en la tierra? ¿Sabe que Jesucristo, dice la Biblia, que no ha habido hombre, bueno, los estudiosos, que padeció, sufrió tanto como sufrió Jesucristo? Fue algo terrible. Pero podríamos decir nosotros, ¿pero por qué? Si él era el Hijo de Dios. ¿Por qué si él era Dios mismo? O sea, ¿por qué tuvo que padecer? ¿Por qué tuvo que sufrir? ¿Verdad? ¿Por qué? Y es que Dios quería mostrarnos algo, ¿verdad? Más allá de lo que nosotros, de que la gente había visto. Dios quería llevarnos a otro nivel, y en el transcurso de esta enseñanza vamos a ir conociendo aún más. Dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor ¿de qué? De eterna salvación para todos los que lo obedecen. Entonces, mire qué cosa. Dice que por el padecimiento que él padeció, aprendió a ser obediente. Y nosotros podríamos decir, pero ¿cómo es que Jesucristo aprendió a ser obediente? ¿Cómo es que Jesucristo, verdad, después de ser obediente vino a ser perfeccionado? Porque ¿sabe cuál es el problema nuestro? Que nosotros no queremos escuchar el llamado ni el mandato de Dios.
Cuando Dios nos envía, cuando Dios nos manda a hacer algo, la mayoría de veces nosotros estamos renuentes. Jesucristo sabía, Él conocía todo lo que iba a pasar. Él sabía que por el sacrificio de Él, muchos iban a ser salvos. Pero también Él sabía que iba a sufrir mucho. Él sabía que iba a haber mucho dolor. Pero dice la Biblia que nada de eso lo detuvo. Él estuvo al pie de la letra, como decimos nosotros. Y aún al final, ya cuando la carrera iba a terminar o iba a culminar, que fue al monte Getsemaní a orar, dice la Biblia que él le oraba al Señor y le decía: Señor, ¿sabes qué, Padre? Esto está duro, esto está difícil, no está fácil. No está fácil sacrificarse por toda esta gente rebelde. No está fácil. No está fácil sufrir por toda esta gente rebelde. Es más, en mi carne no quiero. Y hablamos ahora con un hermano de eso. Hay veces que en la carne no queremos nosotros. Hay veces que ya la carne dice ya no, pero adentro en el corazón hay algo que nos está diciendo: es por amor, es por misericordia, es por gracia lo que recibiste. Y Jesucristo nos está mostrando lo mismo como hombre. Él nos está mostrando de que aunque no merecía el pueblo, aunque era un pueblo rebelde, pero el amor de Dios es tan grande que Él nunca se da por vencido por sus hijos. Él siempre tiene la esperanza de que ese hijo pródigo vuelva a casa. Él siempre tiene la esperanza y quiere que el pueblo entienda de que, así como en el tiempo de antes había un sumo sacerdote que presentaba holocausto, que estaba intercediendo por el pueblo, ahora Dios levantó a alguien todavía más poderoso para que haga eso por nosotros. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que cuando Jesús estaba a punto de partir, Él le decía al Señor y le dijo: Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Tú sabes que en mi humanidad yo no quiero sufrir, pero ¿sabes qué? Que no se haga mi voluntad, mas se haga tu voluntad. Y dice la Biblia que era tan intensa, hablando de un hombre, no hablando de Jesucristo, la comunión que había en ese momento por la obediencia, porque estaba siendo perfeccionado. Jesucristo estaba siendo perfeccionado como hombre. Era tan intensa esa comunión que había con Dios por medio de la obediencia, que Él, dice que el sudor que salía de Él eran como gotas de sangre. O sea, era tan intenso lo que estaba pasando entre Jesucristo y Dios en ese momento. Pero no estamos hablando de Jesucristo como una divinidad, estamos hablando de Jesucristo como un hombre. Era tan intensa la comunión que había, que el sudor que salía de Él era sangre casimente. Y por eso es que dice la Biblia que por el sufrimiento Él vino a ser, por el sufrimiento y por la obediencia Él vino a ser perfeccionado. Porque no es fácil ser obediente. Para ser obediente tienes que sufrir. Y la mayoría no queremos hacerlo. No queremos sufrir. No queremos estar, si fuese posible, hermano, un sofá de plumas, no sé de qué animal ahí, ¿verdad? Lo más suavecito posible. Y que nos estén sirviendo todo, ¿verdad? ¿Verdad? Que nosotros le digamos: Señor, en este momento que baje, por favor, uvas y bananas, y que del cielo baje un ángel y te las dé. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Sí, a veces quisiéramos que Dios nos escuche, ¿no? Pero que Dios nos escuche de esa forma, que sean ángeles los que bajen y nos sirvan. Pero Dios nos está mostrando algo diferente. Dios dice: ¿sabes qué? No es así. ¿Quieres ser perfeccionado? ¿Cuántos quieren ser perfeccionados? Esa es nuestra meta, ¿verdad? ¿Y cuántos quieren sufrir? Nadie quiere sufrir. Ahora la otra pregunta: ¿cuántos están dispuestos a sufrir para ser perfeccionados?
óigame, ¿sabe qué? Dios pone ejemplos claros por medio de sus siervos. Y habla de unos ejemplos de como la mujer, ¿no? Cuando va a dar a luz un hijo. ¿Me entiende? Es un sufrimiento. Pero luego viene la alegría. Porque sabe que el sacrificio y el sufrimiento trajo una bendición. Y eso es lo que Dios nos está mostrando. Por eso dice, ¿verdad? Habiendo sido entonces Jesucristo por medio del sufrimiento, ¿verdad?, que padeció, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? O sea, no es para todos, ¿verdad? Sino para los que le obedecen. ¿Cuántos obedecemos a Jesucristo en este lugar? Y si usted no lo está haciendo en esta noche, puede comenzar. Es un pacto, es una decisión, ¿verdad? De repente uno dice, no, pero es que yo fallo demasiado, ¿no? Es que obedecer a Jesucristo no es ser perfecto ya, porque no somos perfectos. Pero es obedecer el llamado de buscar la perfección. Pero más que les prediqué de sufrimiento, ellos se van a preocupar, van a decir no. Porque hay gente que le da miedo, no hay gente que dice, no, es que después que recibe a Cristo, no, hombre, demasiados problemas vienen y esto y lo otro. Y mejor estaba sin Cristo, mejor sin ser cristiano me iba mejor. ¿Es correcto? Pues claro. Ahora que venimos a Jesucristo, pues lógico y vamos a padecer, porque antes, yo le digo a la gente, antes mirábamos que, wow, qué lechero soy yo, mira que me salió una chava por allá, ¿me entendés? No, yo soy suertudo, mira que allá fui, me invitaron cerveza y me dieron esto, no, yo no tengo que gastar, ¿me entendés? Y ahora decimos nosotros, no, te reprendo, Satanás, cuando me una mujer, si ya está casado. ¿Me entiende? Y mira que tiene que darle duro. ¿Por qué? Porque la carne lo llama para allá. Pero el espíritu le dice no. Entonces sufrimiento. Tiene vicio, tiene ganas, ¿verdad? De cerveza, de droga. Y están los amigos por ahí. Y le dicen, mira, ten un pase, ten una cerveza, ten esto. Y cuando Dios no está, usted dice, no, me salvé, no tuve que pagar. Yo soy lechero, soy suertudo. Cuando usted está en Jesucristo dice, no, pero hermano, la carne lo llama. ¿Me entiende? El cuerpo le dice, agárrala. Y sufre para decir no. Pero Dios lo va a ir perfeccionando. Entonces, no es fácil. Claro que va a sufrir. Va a sufrir porque lo está viendo de un punto de vista natural. Pero cuando empezamos a ver las cosas diferentes de la forma que Dios quiere, nosotros vamos a ver que el sufrimiento es proceso de perfección. Y que el sufrimiento nos va a llevar a alcanzar lo que Cristo quiere que nosotros alcancemos. Y con eso no estamos diciendo que somos masoquistas y que nos gusta sufrir, ¿verdad? Porque a nadie le gusta sufrir. A nadie. Pero estamos dispuestos, digo Jesucristo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿A quién le gusta eso? Nadie. Nadie quiere negarse a sí mismo. Nadie. Ahora, comienza Jesucristo a decirnos, ¿verdad?, de que Él da salvación a todos los que obedecen. Por eso dice Juan 1:12 que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, los que creen en el nombre de Él, los que creen que Dios le levantó de los muertos, a todos los que hacen eso, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no a cualquiera, sino al que creen, al que obedece al llamado, ¿verdad? Ahora, viene este sumo sacerdote, pero ahora viene diferente, ¿verdad? Porque los sumos sacerdotes de antes no nos daban vida eterna, ¿verdad? ¿Qué hacían? Una de las cosas que hacían, porque Dios tenía un plan ahí, de los 2 becerros esos, los carneros que traían, uno era sacrificado por expiación, ¿verdad?, de los pecados, y el otro, al final oraba el sumo sacerdote, y todos los pecados, todas las faltas que el pueblo había cometido, los ponía, ¿verdad?, en aquel animal espiritual, y aquel animal lo soltaban en el desierto. Pero no había un perdón de la forma que Jesucristo lo trajo, de arrancar de raíz el pecado.
Y dice el versículo 10, y fue declarado por Dios, ¿cómo? Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? ¿Sabe qué? Hablando de los sumos sacerdotes, dijimos que fueron, vamos a decir, estipulados o se fue creado el sacerdocio a partir de Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote. Pero Melquisedec existió antes de que existiera siquiera Israel, cuando apenas estaba Abraham. Básicamente, mire qué cosa. Jesucristo viene a ser sumo sacerdote porque desciende también de la tribu de ¿qué? De Leví, siempre. Viene de Israel, viene de esas tribus. Pero, además de eso, viene a ser sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque está fuera también de la ley. Tiene dos cualidades. No solamente que viene de la ley, pero también viene de antes de la ley, que era lo que representaba Melquisedec, a mismo Jesucristo. Ahora, es interesante, ¿verdad?, que entendamos esto. El autor de Hebreo dice, y solo le voy a leer el 12 ahí, solo para que miren. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, ¿por qué leí eso? Porque el autor de Hebreo está diciendo, ¿sabes qué? Todo esto que estamos hablando acerca de Jesucristo, acerca del sumo sacerdocio, acerca, ¿verdad?, de dónde viene y quién es, muchos no lo entienden. Muchos no lo entienden porque no les gusta estudiar la palabra de Dios. No lo entienden porque no leen la Biblia. No lo entienden porque no se sacrifican para conocer en realidad quién es Dios. Y les gusta nada más venirse a sentar a que les den lechita, ¿no? A que les den lechita nada más. No se levanta a estudiar la palabra de Dios, no se levanta a prepararse. Y le dicen del Antiguo Testamento y no, muy aburrido leerlo. Muy aburrido, no les gusta leer el Antiguo Testamento, porque no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque les gusta la leche nada más. No busca, no le pide a Dios, no le ora a Dios. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no pueden coexistir individuales, están juntos. Porque el Antiguo Testamento era una sombra de lo que venía en el Nuevo Testamento. El sumo sacerdote, el sacerdocio, el templo, el tabernáculo, es una sombra de lo que vamos a ver. Nos está mostrando a Jesucristo ya como sumo sacerdote, pero vamos a entrar a ese tabernáculo, no aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Un lugar en donde vamos a ir a adorar a Dios, pero sin necesidad de matar animales para sacrificio, porque vamos a ser perfeccionados en Cristo Jesús. Un lugar donde alguien está preparando un lugar específico y especial para nosotros, ¿verdad? ¿Sabe qué? Yo no sé si ha escuchado usted, y yo sé que los que somos cristianos sí, que Jesucristo está intercediendo por nosotros. ¿Por qué Jesucristo está intercediendo? Dice la palabra que no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecer, que no pueda compadecerse, sino uno que traspasó los cielos. Alguien que no tiene necesidad de presentar sacrificio por sí mismo, porque la Biblia dice de Jesucristo que Él fue sin pecado. Un hombre que vivió como Dios quiere que nosotros vivamos. Pero la mayoría de nosotros, ¿verdad?, no nos gusta, ¿verdad? Nos da miedo. No nos gusta, ¿verdad? No nos gusta. Y mire, vamos en el 7, hablando de Melquisedec, lo que estamos hablando. Dice, en el capítulo 7, dice, porque este Melquisedec, Hebreos 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos, ¿verdad?, de todo cuyo nombre significa primero, ¿qué dice? Rey de justicia y también rey de Salem, ¿verdad? Esto es ¿qué? Rey de paz. Ahora imagínense, ¿quién tenía esas características? Jesucristo, ¿verdad? La Biblia cuando presenta o cuando Dios está anunciando a Jesucristo, ¿verdad? En el libro del profeta dice, ¿verdad? Y nos vendrá un niño que será llamado
príncipe de paz, y empieza a mostrar todos los atributos, ¿verdad?, que tendría. ¿Quién era? Jesucristo. A quien asimismo dice que Abraham le dio, ¿qué? Los diezmos, lo que estamos hablando. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Ahora imagínese un hombre, ¿verdad?, hecho semejante al Hijo de Dios. En ese tiempo, pues lógico, todavía no estaba, ¿verdad?, Jesucristo, sino que este hombre estaba representando a Jesucristo. Considerad pues, dice, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Y alguien dice ahora, no, es que eso era de la ley, eso fue cuando estipularon la ley de los diezmos, eso ya no existe hoy, eso ya está abolido, porque como la ley se terminó, pero la Biblia nos está hablando aquí de este tiempo, no existía la ley. Y si no existía la ley, ¿por qué Abraham le dio diezmos entonces? ¿Verdad? Porque no es una ley, es una señal de decir, todo es tuyo. A ti te pertenece todo. Lo que yo tengo te pertenece a ti. Poner primero a Dios. Y eso es lo que estaba mostrando aquí, ¿verdad? Abraham con este Melquisedec. Ciertamente, dice, los que entre los hijos de Leví reciben al sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. ¿Quién era ese? Abraham. Pero oiga bien, bendijo a quién, al que tenía la promesa. Dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién es? Jesucristo mismo. Y vemos que él se viene presentando desde antes. Desde antes nos viene enseñando que él estaba siempre pendiente de nosotros. Y cuando alguien se levanta y pone en primer lugar a Dios, Dios hace cosas grandes. ¿Por qué usted cree que Dios levantó a Abraham? Porque Abraham siempre supo que Dios tenía que estar en primer lugar. Siempre supo. Pero nosotros ahora, aún teniendo la Biblia de la forma que la tenemos ahora, aunque nos prediquen todos los días aquí, aunque nos enseñen en discipulados, en células, seguimos poniendo en primer lugar el trabajo y lo demás. Seguimos poniendo todo en primer lugar menos a Dios, menos a Cristo Jesús. Y después decimos, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué? Porque no estamos dándole el primer lugar a quien se lo merece. ¿Verdad? Al sumo sacerdote que Dios instituyó desde antes para que fuera el que está intercediendo por nosotros. Pero tenemos que reconocerlo. Si usted no reconoce que hay alguien que está adelante de usted siempre, pendiente de usted, y que es el que lo cuida, o que es el que la cuida, que es el que vela por usted, intercede por usted, y no reconoce, pues no va a recibir los beneficios, ¿verdad?, de lo que Dios tiene preparado. Amén. Es interesante, ¿verdad?, entender todo esto. Lógico, de repente pues es difícil a veces llegar a comprenderlo sin haber pues estudiado la palabra de Dios. Por eso Dios permite a veces este tipo de enseñanza para que nosotros conozcamos. Amén. Entonces, mire qué cosa. Nos empieza a decir de que Jesucristo mismo es el que comienza desde antes de que el sacerdocio comenzara a mostrarnos que Él va a estar guardando, porque quien guardó y protegió a Abraham no fue nadie más, ¿verdad?, que Cristo Jesús. Dice el 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibe el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque es algo más especial. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Porque ya ahora el sacerdote ya no viene a ministrar por ley, sino que viene a ministrar con compasión. Por eso a Jesucristo lo criticaban y le decían, este come con los pecadores, este no hace, porque acuérdese que el sumo sacerdote, ese tenía que estar en una santidad que se no podía mezclarse con nada, ¿verdad? Si ese se acercaba a un pecador, además no podía, porque se contaminaba.
Y esa era la ley que traían. Entonces, tenía ese pensamiento, ¿verdad? El pueblo de Israel, o sea, el sacerdocio, de que ellos tenían que estar alejados del pueblo, porque se contaminaban con el pueblo. Pero Dios viene ahora y nos muestra a alguien más compasivo, a alguien que ya no le da miedo contaminarse, a alguien que busca al que está en pecado, al que está enfermo, al que está debilitado. Un sumo sacerdote que ya no tiene miedo a la contaminación. ¿Por qué? Porque ahora quiere mostrarnos algo diferente. Ahora viene a mostrarnos compasión, paz, amor. Y eso es lo que Jesucristo nos viene, ¿verdad? Mostrando. Dice, porque aquel, ¿verdad? Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie, ¿verdad? Sirvió al altar, perdón, que era de la tribu, dijimos, de Judá, ¿verdad? Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual no habló Moisés tocante al sacerdocio. Esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino que según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. No sacerdote por ley, sino por gracia, ¿verdad? Alguien que no está bajo la ley. Y nos viene a mostrar todo eso. Dice, ¿queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad o ineficiencia? No, claro que no. Pues nada perfeccionó la ley, ¿verdad? Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahora, nos viene mostrando que el pacto que Dios tenía para el pueblo de Israel, ese pacto se viene a presentar por medio de Jesucristo aquí en la tierra. Pero, como estamos hablando, ahora es algo todavía más especial. Más especial porque, dice la Biblia, tenemos el privilegio nosotros de poder ver algo que muchos profetas, que muchos que le sirvieron al Señor de muchas formas, no pudieron verlo. Y somos nosotros. ¿A quién vemos? Al Hijo de Dios, al sumo sacerdote. Al que tanto esperaba, al que antes solo se veía la sombra, ahora lo vimos cara a cara. El sumo sacerdote podía entrar, dijimos, una vez al año al lugar santísimo. Ahora por medio de Jesucristo podemos entrar. ¿Cada cuánto? Todos los días. ¿Por qué? Porque el velo se rompió. Ahora ya no hay una puerta. Ahora Jesucristo abrió el camino. Y por eso Él dice, yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y si queremos ir al Padre, tenemos que buscarlo a Él. Pero ¿sabe qué es lo más interesante de todo esto? Que Dios sabe que nosotros somos pecadores y que fallamos. Y el sumo sacerdote, que intercedía por el pueblo una vez al año y presentaba ofrendas, holocaustos, expiación por él mismo, él jamás nunca iba a poder hacer lo que Jesucristo hizo. Jesucristo, siendo perfecto, no tiene necesidad de hacer sacrificios por él mismo, sino que él puede entrar directamente al Padre, que ya lo hizo, y estar intercediendo no una vez al año, sino constantemente por nosotros, todos los días, a cada instante. Yo no sé si usted se ha dado cuenta a veces cuando usted falla, cuando usted comete un pecado, y alguien empieza a acusarlo, dice, tú no sirves, tú no vales, ya no sigas en la iglesia, ¿para qué vas a seguir adelante? Gracias. De repente hay alguien que lo critica y lo condena por lo que usted hizo, aún de la misma congregación, aún de los mismos hermanos. Pero hay alguien arriba que intercede por usted. Hay alguien que le está diciendo al Padre, ¿sabes qué? Yo estuve como él. No pequé, pero yo sé lo que es estar en una prueba de esa. No falté, pero yo sé lo que es estar en una tentación. Yo viví.
yo padecí. Por eso leíamos en el 4:14, que dice que el sumo sacerdote que tenemos nosotros ahora puede entendernos, puede compadecerse de nosotros. ¿Por qué? Porque Él vivió como nosotros. Y día a día, cada instante, cada momento, hay alguien que nos está acusando aquí en la tierra. Hay alguien que nos dice: tú no eres digno, tú no eres digna, tú jamás nunca vas a llegar a donde Dios dice que vas a llegar. Jamás nunca. No vas a ejercer ese ministerio. No vas a perfeccionar ese llamado. ¿Por qué? Porque fallas. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Pero se nos olvida que Jesucristo está ahí. Y si nosotros sabemos que ese sumo sacerdote está intercediendo por nosotros ahí en el cielo, entonces nosotros vamos a tener la confianza y decirle: Señor, tú me conoces, tú sabes. Soy imperfecto, claro que sí. Pero tú no me vas a condenar cuando ha habido arrepentimiento en mi corazón. Cuando hay un arrepentimiento genuino, el Señor no nos va a condenar. ¿Usted cree que Dios lo va a condenar? No, claro que no. ¿Por qué? Porque Él tiene algo que la mayoría de las personas no tienen. Él vivió, padeció, pero no pecó. Él sabe que sí lo podemos hacer, que aunque vengan los problemas, aunque vengan las dificultades, aunque le fallemos al Señor, nos podemos levantar. Amén. Nos podemos levantar. Dice el versículo 20: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró al Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, y le vuelve a repetir: para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que, ¿qué? Por la muerte no podían continuar, pero Jesucristo ya no muere. Mas este dice: por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién está intercediendo por nosotros? Jesucristo. Todos los días, cada instante. Él vive para interceder por nosotros. Y dice: ¿sabes qué? Estos sacerdotes que existían antes solo podían servir por cierto tiempo porque eran hombres y se morían. No eran perfectos, pero ahora hay un perfecto sirviendo. Ahora la sombra de lo que ellos hacían se ha vuelto realidad. Tal vez ahorita no la vemos, pero sabemos que está haciéndolo. ¿Por qué lo sabemos? Porque también nosotros lo estamos viviendo, ¿verdad? Nosotros sentimos en realidad que Dios está siempre pendiente de nosotros. Dice el 26: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado ¿de qué? Y hecho más sublime que los cielos. Pero mire qué cosa. La Biblia dice que Jesucristo comía con los pecadores, se sentaba con los pecadores. Pero el autor de Hebreos nos dice aquí que Él estaba apartado de los pecadores. ¿Qué quiere decir aquí? Quiere decir que aunque compartía con los pecadores, jamás participó del pecado de ellos. Y es el problema que hay hoy en día, ¿verdad? La mayoría de los cristianos que empiezan a compartir con los pecadores y terminan en pecado de ellos, en vez de que el objetivo sea llevar salvación a ellos. O sea, Jesucristo nos mostró el ejemplo. Él siempre estaba pendiente de las personas que tenían necesidad. Y necesidad hablando del pecado y todo. Pero dice la Biblia que nunca participó de esos pecados. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros entendamos y que nos sacrifiquemos, ¿verdad? Para eso. Dice que no tiene necesidad cada día, ¿verdad? Como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, como hacía Aarón, y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Oiga bien, o sea, la Biblia dice que el sacrificio de expiación lo hizo Jesucristo una vez y para siempre.
Pero la expiación trajo redención. Porque no solamente, cubrió cómo era la expiación, sino que arrancó el pecado. Arrancó la simiente, le quitó la autoridad completa a Satanás que él tenía. Los sacerdotes simulaban eso, pero Jesucristo vino a hacerlo directamente. Cuando ellos ponían el pecado en el becerro ese que se iba, hacían una simulación, pero Jesucristo no hizo una simulación. Jesucristo él mismo, dice la Biblia, que cargó con nuestras culpas. Llevó nuestros pecados, llevó nuestras faltas. Y ahora nos dejó libres para que nosotros podamos entrar, así como Él entró, en la presencia del Padre. ¿Cuántos quieren entrar en la presencia del Padre? Podemos hacerlo, pero tenemos que permanecer en esa obediencia. Tenemos que permanecer en esa obediencia. Es lo que Dios nos está diciendo. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, ¿verdad? Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Es interesante, ¿verdad? Que cuando nosotros empezamos a ver a Jesucristo, no solamente como el hombre que vino y se sacrificó por nosotros y ya, sino como alguien que comenzó un ministerio cuando vino aquí a la tierra, pero no lo dejó botado, sino que se traspasó a los cielos y sigue con su ministerio. El ministerio de interceder por nosotros, el ministerio de llevar salvación a los que están perdidos. ¿Y sabe qué dijo Jesucristo? Ahora que yo los he hecho libres, ahora que yo he roto todas las cadenas, ahora que ya no están más sucios porque mi sangre los ha limpiado, ahora yo voy a habitar en ustedes. Y el sumo sacerdote que está delante del Padre intercediendo por nosotros, transfiere a nosotros de su amor, de su gracia, de su paz, de su misericordia. Y empezamos nosotros entonces a mostrar lo que es Jesucristo. Y ya ahora ya no hay un sumo sacerdote aquí en la tierra, pero representamos nosotros al sumo sacerdote que se fue al cielo, que perfeccionó todo lo que Dios tenía para él. Y cuando recibimos nosotros a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, usted y yo, venimos a ser representantes de ese sumo sacerdote. Y ahora es nuestro deber, nuestra responsabilidad, el ser pacientes, el interceder por el pueblo, el mostrar misericordia al pueblo. Y es por eso que Dios dice, ¿sabes qué? Yo quiero hombres, yo quiero mujeres que obedezcan, que crean al llamado, que crean que no están aquí de casualidad, sino que están aquí con un propósito. Que crean que aunque el enemigo les diga, ustedes nunca van a hacer nada, que entiendan que yo los liberté, yo los creé para hacer cosas grandes y extraordinarias. Pero es necesario que entendamos que hay alguien, como dije antes, que está siempre intercediendo por nosotros, que nunca nos deja. Hay muchos dicen, Jesús es el mediador, pero en realidad Jesús es más como el abogado, ¿no? Porque Dios no necesita que alguien lo defienda, ¿no? Pero nosotros sí. Nosotros sí necesitamos que alguien esté defendiéndolos, alguien que conozca la causa, alguien que sepa que las cualidades que nosotros tenemos valen mucho, que tal vez los problemas, tal vez las tribulaciones, tal vez el pecado han detenido el crecimiento y no hemos llegado a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Pero Dios sabe que hay en cada uno de nosotros la capacidad para poder ejercer
el llamado que Dios nos ha hecho. Y que aunque Satanás venga a acusarnos por las faltas que cometemos, porque todos cometemos faltas, acordémonos que hay alguien que intercede en favor nuestro. Si Jesucristo no estuviera intercediendo, yo creo que nosotros ninguno estuviera aquí. Pero por la intercesión de Él delante del Padre, es por la cual estamos aquí todavía. Es por la cual seguimos de pie. Es por la cual creemos, ¿verdad?, que cada día que pasa tenemos que servirle con más empeño, ¿verdad? Tenemos que levantarnos, y así como esos sacerdotes se levantaban y servían, ahora nosotros, dice la Biblia, que Él nos hizo un pueblo de sacerdotes, ¿verdad? Somos sacerdotes ahora nosotros. ¿Por qué? Porque adentro de nosotros vive un sumo sacerdote. Adentro de nosotros vive. Y si Jesucristo vive en nosotros, yo creo que tenemos las cualidades de Él, ¿verdad? Tenemos las cualidades. Y una de las cualidades es no condenar, sino ser compasivo, ser misericordioso, ¿verdad? Estar intercediendo por el pueblo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Si alguien esta noche quiere reconciliarse con el Señor, tal vez ha sentido que los pecados, las faltas que ha cometido son muy graves, muy grandes. Y tal vez crees que no hay perdón, que ya no hay esperanza. Pero el Señor esta noche trajo una palabra para decirte: ¿sabes qué? Yo estoy intercediendo por ti. ¿Sabes qué? Yo fui a la cruz por ti. Yo di mi vida para que tú fueras salvo, para que fueras salva, para que fueras libre. Porque el amor que hay en mí es tan grande que yo no quiero que tú te pierdas, que tú te apartes de mis caminos. Porque fuera de mí, dice el Señor, no hay vida. Fuera de mí no hay salvación. Solo a los que creen en su nombre, solo a los que lo confiesan, lo reciben como Señor y Salvador, son a los únicos que Él les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Son los únicos que son aptos de recibir la promesa. Yo no sé si hay alguien en este lugar que en esta noche quiera decirle: Señor, yo quiero ser parte de esa promesa. Yo quiero, Señor, un día estar en ese tabernáculo, Señor, en tu templo, en tu casa, enfrente tuyo, Señor, adorándote, glorificándote, Señor, exaltándote. Y queremos que un día será así. Queremos que un día, Señor bendito, ya no será una sombra, sino que estaremos cara a cara delante de tu presencia. Señor, ahora nos imaginamos muchas cosas y de muchas tenemos dudas, pero sabemos que un día, Señor, tú nos abrirás la mente y el entendimiento y podremos ver, Señor, cosas que en este momento no entendemos. Oh, Santo, sí. Ahí donde estás, quieres levantar tu mano y reconciliarte o recibirlo como Señor y Salvador. Repite conmigo, dígale: Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia en esta noche, Señor, confesando mis faltas, mis pecados, mis imperfecciones, sabiendo, Señor Jesús, que tú moriste por mí, que tú, Señor bendito, con tu sangre limpiaste mis pecados. Ya, Señor, solo tengo que recibir ese sacrificio. Señor, y en esta noche te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido, Señor, que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Yo sé que de aquí en adelante, Señor, tú estarás siempre conmigo. Y aunque falle, Señor, porque sabes que soy débil, yo sé que tú estás intercediendo por misericordia para mí, Señor. Oh, Santo Padre, gracias te damos, Señor. Mira, Padre Santo, cada persona que hizo la oración, que seas tú bendiciendo, Señor, la vida de él o de ella. Bendito Dios, que un día todos juntos podamos entrar en tu presencia. Todos juntos, Señor, podamos conocerte cara a cara y podamos ver, Señor, tu rostro. Podamos ver, Señor bendito, al que hizo el sacrificio por nuestros pecados. Podamos ver cara a cara al Cordero que fue inmolado, al que siempre ha tenido misericordia, aunque la gente no creía en mí. Tú siempre creíste en mí. Tu gracia, tu misericordia nunca se apartó de mí. Padre, gracias. Bendice, Señor, esta congregación.
los que nos han visto por medio de las redes sociales, Señor, que tu palabra pueda abrir, Señor, las mentes que han estado cerradas, Señor, y que los corazones, Señor bendito, sean sedientos de tu palabra, de tu entendimiento, Padre Santo. Gracias te damos, Señor Jesús, bendícenos, oh Dios, guárdanos, Señor bendito, ahora que salimos de este lugar, que donde quiera que vayamos, Señor Jesús, hagamos siempre tu obra y que siempre recordemos que nunca nos dejas, siempre estás con nosotros, Padre. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén, gloria a Dios. Dale un abrazo fuerte, Rey.